Okay, we are live. Good afternoon, everyone, and welcome back to our Friday afternoon discussions of immigration law and what's going on in the world of immigration in general. I'm Brennan Gian-Grasso, partner in Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe. I am joined by law clerk extraordinaire Lena Park, who's running all the technology here today, and paralegal especial Danny Vasquez, who will be doing our translation into Spanish today. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro segmento hablando de todas las noticias de inmigración y de las noticias sobre los cambios de inmigración. Aquí tenemos Brennan Gian-Grasso, socio en Gian-Grasso, Tomczak y Hufe. Tenemos a Lena Park, nuestra abogada, y yo, mi miembro Daniel Vázquez, paralegal, que le va a ayudar aquí a interpretar. Okay, so we're going to be talking about two topics today. Quite honestly, the world of immigration has been making me angry this week. So, there's not a lot of good news, but we'll get into a couple of specific topics today. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en dos temas y honestamente lo que está sucediendo en el mundo de migración me está enojando un poquito, pero vamos a hablar un poquito de qué está sucediendo. So, two things. Today we'll be talking about the Supreme Court case in Sanchez v. Mayorkas, which deals with temporary protected status and eligibility of those people who have temporary protected status to adjust status in the United States. Dos cosas. Primero vamos a hablar sobre la decisión en la Corte Suprema, Sanchez y Mallorca, con respecto al estatus de protección temporal y la elegibilidad que personas tienen para ajustar su estatus con ese programa. And second, we'll be talking about President Biden's failure to lift the refugee cap last weekend, which was a key immigration promise of his presidential platform. Y luego vamos a hablar sobre el presidente Biden. No pudo aumentar como la capacidad de los refugiados. I'll do my best not to be annoyed through the whole talk, but these are definitely things that are frustrating a lot of immigration attorneys and the community at large. Voy a intentar lo mejor posible de no como presentarme muy molestado, pero es un sentimiento que es muy común con muchos de los compañeros abogados de inmigración. So first, let's deal with the Supreme Court case where arguments were heard this week, Sanchez versus Mayorkas, not Mallorca. Primero vamos a hablar primero de la decisión en la Corte Suprema de Sánchez contra Mayorkas. First and foremost, temporary protected status, otherwise known as TPS. What is it exactly? Primeramente, el estatus de protección temporal, o sea, TPS, ¿qué es exactamente? Temporary protected status is the status that the president and the executive branch can designate to nationals of a country that is undergoing some sort of crisis. Entonces, el estatus temporal protegido es algo que la administración ejecutiva pueda designar a nacionales de un país que está teniendo un crisis. It's a tool for the government to act quickly to make sure that citizens and nationals of these countries that are affected can be protected in the United States. Es un recurso que se puede utilizar para personas nacionales de otros países que están debajo de un crisis. Es un recurso para ofrecerle protección.
frequently TPS happens after a large-scale natural disaster. That certainly was the case in many of the Central American countries, or when political instability reaches a level that it makes it dangerous for people to go back, much like the designation recently for Venezuela. Generalmente el TPS la entrega después de un desastre natural a gran escala, como hemos visto en muchos países de Centroamérica, o si el nivel de la instabilidad política llega a como vemos en Venezuela. The idea of TPS, not surprisingly, is that it's a temporary status. It's right there in the name. Y la idea del estatus del TPS es que es temporal, este es parte del nombre, el estatus protegido temporal. But there's certain requirements that have to happen before TPS can be lifted. The president has to ask for it to be lifted, or ask the executive if the emergency still remains. And then the executive branch, in this case, the Department of Homeland Security, has to make a recommendation as to whether the crisis that initially started TPS is still existing, still affecting the country, and whether the return of citizens and nationals to that country would further destabilize the nation. Entonces, hay algunos requisitos para determinar si se puede quitar el TPS de un país. Primero, el presidente tiene que pedir que ya quiten el estatus. Y segundo, también la administración ejecutiva, en este ejemplo el Departamento de Seguridad Nacional, tiene que determinar que no sería un peligro quitar el estatus de TPS. Y no sería un peligro para los nacionales de esos países regresar a esos países. Temporary protected status oftentimes becomes anything but temporary. An example is temporary protected status for certain Hondurans that began after hurricanes in the late 90s. People have been able to remain in this country on that TPS, renewing their applications for over 2 decades now. And that's because realistically, Honduras is unable to accept these people back into the country safely and without causing instability to the nation. Y lo que hemos visto con el TPS es que no es tan temporal. Hemos visto en muchos países de Centroamérica, como Honduras, que hay personas que todavía se han quedado en este país por mucho tiempo, más de 2 décadas, por ejemplo, porque en el ejemplo de Honduras, Honduras no podía mostrar que ellos podían aceptar de manera segura y estable a las personas, los nacionales de Honduras que han tenido el TPS. But this is by no means a sort of fixed formula. I mean, for example, TPS was granted to Haitians after the earthquake in Haiti in, I believe, 2018, and then was sort of ended without very much of a inquiry into whether Haiti would suffer instability or whether Haiti had adequately recovered from the earthquake in 2020. En también hemos visto casos diferentes, como en el caso de Haití, en que ellos tuvieron el terremoto, parece como en el 2018 más o menos, donde le dieron el TPS, pero luego lo quitaron sin muchas preguntas o muchas aseguranzas de que Haití estaba estable o se ha recuperado del terremoto en el 2018 más o menos. So you may be asking yourself at this point, what the heck does this have to do with the Supreme Court case this week? Well, because temporary protected status often is not temporary, and it does require a process where there's a background check and other things that the person applying for TPS must do.
there have been questions over the years of whether this counts as an admission for adjustment of status purposes. Entonces usted se está preguntando quizás qué de esto tiene que ver con la Corte Suprema, lo que estamos viendo en el caso. Y bueno, la pregunta es que si con la verificación de los antecedentes, los background checks, si eso es suficiente para ajustar el estatus luego de obtener el TPS. Now, quick note, and I think we talked about this before, but a requirement of adjusting your status in the United States is that you do have a lawful entry. Many TPS entrants do not have such a lawful entry because they cross the border, enter the United States, and then at some time after they entered the United States, the disaster causing the TPS occurred, and then they applied for TPS. Entonces, como nosotros hemos discutido antes, uno de los requisitos para ajustar su estatus es que se presenta una entrada legal. Pero en muchos casos vemos personas que, por ejemplo, entran por la frontera y luego después que están en el país, luego pasa el desastre natural o el desastre que luego ellos aplican por el TPS. The federal courts have not been able to agree on this. There are certain circuits, which is the level just below the Supreme Court, that have decided that TPS does constitute an entry, and others, such as ours in the Third Circuit, who have said TPS does not constitute an admission for immigration purposes. Entonces, el gobierno federal como que no está en acuerdo con esta regla, como quien dice. Hemos visto algunos ciertos tribunales del circuito, que son las cortes bajo de la Corte Suprema, que hasta dan decisiones diferentes. Donde estamos nosotros, el tercer tribunal, por ejemplo, dicen que no, el TPS no es suficiente para ajustar el estatus por la entrada. So now it's at the Supreme Court, who's the ultimate final arbiter of these decisions. You know, people try and always take away from oral arguments and the questions that the judge asks how they're going to rule. Entonces ahora está en la Corte Suprema y en muchos casos uno analiza los argumentos verbales que se presenta en la corte para determinar más o menos cómo se va a decidir el caso. So it's hard to read into what the justices say during oral argument. Many people who watch the court on a regular basis seem to believe that the justices are opposed to treating TPS like an admission in their review of the statutory language that exists. Entonces es difícil también saber cómo es que la justicia se van a responder, están respondiendo en la corte, pero hay muchas personas que, por ejemplo, van a la corte y piensan que las justicias de la Corte Suprema van se va a poner opuesto a tratar el TPS como una admisión, una entrada al país. But we don't know. I mean, I think certainly as a question of justice, you know, these folks who have been able to build a life here and been here legally should have some recourse. I also think there's room in the statutory language for to read into the fact that it could be an admission. Pero no sabemos cómo es que ellos lo van a decidir, pero creo que hay recursos que personas con TPS pueden obtener para quedarse. Y también hay algunos quizás elementos de la ley escrito donde se podría interpretar el TPS como una
entrada, una admisión al país, una entrada legal. But I'm an immigration lawyer, and you probably would imagine that I think this way. Pero yo soy un abogado de inmigración, entonces usted se puede imaginar que yo tengo este pensamiento. The reality is it probably could go either way on the statutory language, which brings to a larger question is determining what the law says in this situation a resolution of the issue. Is it justice? Pero la realidad es que puede pasar las dos cosas, puede pasar una cosa a la otra. Pero tenemos que pensar es que si determinar lo que está en la ley, si eso es justicia, si eso es la solución al problema. And I think the answer is no. I think the answer is nothing that the court decides really in this situation. Well, not nothing. I mean, if they decide that it is an admission, I'd be pretty satisfied with that. But there is another means that the government could deal with this issue. Y yo creo que la respuesta sería que no. Quizás si la corte dicen que es una misión, quizás eso sería suficiente, pero creo que hay otros recursos, otros medios para obtener la justicia y la solución a este problema. And what I think that solution is legislation. I think we need to look honestly at who TPS holders are, particularly when they've been in this country for a long time. And they shouldn't be here if they have built a life here without any status, without any dignity. Y creo que la solución es la legislación. Creo que ellos deben de revisar a las personas con TPS que han vivido en este país por muchos años, han creado sus vidas aquí sin estatus. Creo que eso sería la solución, revisar a esas personas. It doesn't make sense for anyone, whether it's a TPS holder or the United States. It just seems like something that could be solved by acknowledging the important contributions of TPS holders to our neighborhoods, our cities, our country in general. Entonces, no, eso no tiene sentido a ninguno de los partidos involucrados, los Estados Unidos, las personas con TPS. Es importante reconocer los esfuerzos y los trabajos, los beneficios que nos ha traído las personas con TPS a nuestras ciudades, nuestros vecindarios. Es muy importante reconocer eso. That's the first annoying topic for the week. Let's talk a little bit about what the Biden administration has done or not done with the refugee cap. Entonces, eso es el primer como tema de molesto. Ahora vamos a hablar sobre lo que la administración de Joe Biden ha hecho o quizás no ha hecho con respecto a los refugiados. So, during his presidential campaign, the president really focused on the fact that we needed to rededicate ourselves to being a nation where we help the less fortunate of the world, whether through natural disasters or political instability. Entonces, cuando Joe Biden estaba enfocando en ese presidente, cuando estaba en la campaña, él habló mucho de ayudar a las personas que han tenido problemas, personas que estaban saliendo de sus países por desastres naturales. Él se enfocó mucho en presentar una plataforma para esas personas, para ayudar a esas personas que desafortunadamente han tenido esos problemas.
Now, the Trump administration had slashed refugee admissions to unprecedented low numbers, including the number that it currently is for this year, 15,000 refugees. Entonces, la administración de Trump, ellos cortaron muchos de las administraciones de refugiados a la cantidad que vemos ahora, que son 15,000. And you know, a pledge to lift those numbers back up to like the historical norms was a key part of what Biden wanted to do on immigration. Y lo que Joe Biden proponió es como una promesa de aumentar esos números a lo que hemos tenido regularmente. Eso era muy importante como parte de su plan de reforma de migración. Then, out of the blue last week, the Biden administration announced that they weren't going to raise the cap this year, with little explanation. Y vimos la semana pasada, sin mucha razón, que la administración de Biden anunciaron de que ellos no iban a aumentar la capacidad de los refugiados. This announcement was met with widespread anger and condemnation from the immigration law community. Y esta noticia se recibió con mucho quejas de la comunidad de migración, los abogados de migración, de la comunidad de migración. It was a clear betrayal of the ideals that Biden professed on the campaign trail. Y era una clara traición de las promesas que Joe Biden hizo cuando estaba en su campaña. So, you know, there was widespread response to this, and ultimately the administration sort of took a step back and said, well, no, we're thinking about raising the cap, but we're not going to do it till May at the earliest. Y hubo una respuesta grande y luego la administración de Joe Biden como tomó una pausa y luego dijeron que, bueno, no vamos a pensar en aumentar como la capacidad hasta mayo del año que viene. Now let's separate the BS in this from the reality of the situation. If it wasn't for the angry reaction of the immigrant community and immigration law advocates, we wouldn't be waiting for a May change. It just wouldn't have happened. Entonces vamos a separar como las mentiras de la realidad. Si no fue por la reacción de enojo que vimos, nosotros no tuvimos una discusión de lo que vamos a ver en mayo con respecto a la capacidad. You know, subsequent journalistic reports came out saying that the Secretary of State had been pushing the administration to raise the caps. And right before the due date for all these things, the Biden administration got nervous because of how the debate about what's happening at the border was being framed. Entonces hubo algunos periódicos, algunos reportajes que mencionaron que la secretaria que tenía con migración de la administración de Joe Biden quiso aumentar la capacidad, pero la administración de Joe Biden se puso nervioso por el impacto que esa reforma tendría en las conversaciones de lo que está sucediendo en la frontera. Refugees, while they're demonized by the right at times, are almost overwhelmingly widely accepted by American communities. Entonces los refugiados, aunque hay muchos que los republicanos que intentan de presentarlo de una manera negativa, pues generalmente son aceptados en los Estados Unidos. So there's not a question of Americans not wanting refugees except for certain pockets of the country.
it it shows the political weakness that plagued the Obama administration as well and undermined our ability to get immigration reform. Entonces, no es un asunto de que si la mayoría de los americanos quieren aceptar a los refugiados, quizás algunos segmentos de la población que está en contra, pero muestra una habilidad política que también vimos con la administración de Obama y que afectó su capacidad de promover cambios importantes de migración. It shows the strategic mistake the Obama administration made over and over by thinking that they could negotiate with the other side, the Republicans, on the immigration issue in good faith. Unfortunately, there's nobody on the Republican side right now who's negotiating in good faith. No matter if Biden lets in 1 million refugees tomorrow or he lets in 0 refugees, they're still going to claim that he's an open border socialist who wants to dismantle the United States. Sorry. Entonces, no, está bien, es okay. Es un error estratégico que vimos con la administración de Obama en que intentaron de negociar en buena fe con los republicanos con respecto a estos cambios. Pero si, por ejemplo, Joe Biden permite que entran 1 millón de refugiados o quizás ninguno, los republicanos, no hay nadie en el partido del partido republicano que quieren negociar de buena fe. De cualquier manera lo van a decir que que Joe Biden es un socialista, que quiere promover la frontera abierto y quiere como destruir el país. So you can see why I'm annoyed again, because this argument has been going on for decades now, it seems like. And when the side who at least professes that they want to make changes for the better actually gets into power, they get scared of another side by saying, we should be negotiating and listening to their opinions when all their opinions are racist drivel to, appease primary voters. It has nothing to do with what's good for the country or what makes sense long term. It's all for petty political points. Puedes ver por qué estoy tan molesto con esto, porque hemos visto estas conversaciones por décadas, y cuando tenemos un partido político que quiere ayudar a los inmigrantes y promover cambios a migración, cuando ellos ya toman el poder, ellos se asustan, se ponen nerviosos en que no quieren quieren tratar de negociar de buena fe con las personas del partido político republicano, que ellos se concentran más en como enfocarse más en promover como ideas racistas para mantener el apoyo de su base. Es algo que ellos se concentran más en vez de promover lo que es mejor para el país. Entonces ellos no se concentran en eso. So, I hope that the Biden administration wakes up to this reality, and it's the job of us as advocates to keep pushing and calling it out when it happens, like it happened last week, because that's not what he promised. And if we're going to be the ones to change it, we have to keep to our promises. Entonces es muy importante que nosotros brindamos esta información, que mantenemos la presión y llamamos a la atención cuando, por ejemplo, en este caso, Joe Biden no cumple con las promesas que él
que él promovió cuando él estaba en la campaña, es muy importante como abogados de migración para para prestar atención a esta situación. All right, so on that happy note, I think we're going to wrap it up for the week. But please leave questions in the comments or on our Facebook page. We'd be happy to answer what we can or set you up for a consultation at our firm, Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe. And, you know, we'll keep bringing immigration news to you as it happens and talking about its implications for our community. Y con esa nota positiva, podemos concluir esta sesión. Si usted tiene algunas preguntas, dudas, comentarios, siempre nos puedes avisar por nuestro canal de YouTube o por Facebook. Y si usted le interesa hacer una consulta con nosotros, siempre nos puede poner en comunicación con nuestra oficina Gian-Grasso, Tomczak and Hufe. Y nosotros seguimos disponibles a darle la información a las noticias de inmigración cada semana. All right, everyone. Have a great weekend. Thanks for joining us, everyone.